Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo del día de hoy? Vamos a terminar el tema que estábamos viendo y ya para la próxima clase, quienes quieran pueden hacer el separador este fin de semana del tercer periodo para iniciar nuestros temas del tercer periodo. Como siempre, que es fundamental que tengamos nuestra tabla periódica de los elementos químicos y pues toda la disposición y toda la actitud para trabajar. Miren, yo siempre tengo mi tabla porque en química es el elemento fundamental. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Ya hicimos los ejercicios de las pausas activas. Siempre que vayan a tener clase conmigo, vamos a hacer algún ejercicio para poder activar nuestro sistema nervioso y podernos conectar de la mejor manera con la clase. ¿Listo, hijos? Bueno, la última clase que tuvimos, hablamos acerca del magnetismo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme ustedes. Y quedamos en esto. Dijimos que el magnetismo era un fenómeno físico por el cual algunos materiales ejercían fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Y quedamos en esto de acá. Entonces, para finalizar ya nuestro tema como tal, el día de hoy vamos a ver algunos materiales que marcaron etapas importantes de la historia de la química y que hoy utilizamos a diario en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Entonces, tenemos 4 materiales fundamentales que se dividen en las siguientes edades. La edad de piedra, la edad de cobre y bronce, la edad de hierro y la edad contemporánea. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas edades son, hijos? 4. 4. ¿Cuáles son? Edad de piedra, edad de cobre, bronce, edad de hierro y la edad contemporánea. Listo, entonces. En la edad de piedra, el material que más se utilizaba, ¿qué era? La piedra. La piedra, muy bien. La piedra, como su nombre lo indica. Entonces, en la edad de piedra, utilizaban bastante la piedra, pero una piedra en especial que se llamaba sílex. ¿Cómo se llamaba? Sílex. Sílex, muy bien. El sílex o la piedra sílex podríamos decir que era la herramienta más importante de esa época. ¿Por qué? Porque gracias a la utilización de esa piedra fue que se crearon las primeras herramientas que eran utilizadas en la caza y en la pesca. Nuestros primeros antepasados hijos, es decir, los primeros hombres que poblaron toda nuestra tierra, se ubicaron en África y en Sudáfrica. Es decir, que nosotros podríamos afirmar que tenemos genes de esos primeros seres que poblaron la tierra. Entonces, las condiciones de vida de ellos eran unas condiciones demasiado complejas. Muchos de ellos tenían que vivir en situaciones de sequía, pero también de inundaciones, lo que les obligó a poderse expandir, llegar inicialmente a Egipto y así poblaron toda la tierra. Pero esta herramienta se convirtió en fundamental. ¿Por qué? Porque les permitía cazar y algunos animales, como por ejemplo los alces, como por ejemplo los ciervos, y con esa piedra que se llamaba ¿cómo? Sílex. Sílex, muy bien, ellos cortaban la carne también. Cuando se acababa, digamos, los recursos de esas especies terrestres, ellos utilizaban estas piedras para poder pescar. ¿Quién lo creyera? O sea, la gran mayoría de la alimentación al inicio de la historia de nuestros pueblos fueron la caza y la pesca. Entonces, ¿qué cazaban? Cazaban peces
pescaban peces, pero también pescaban muchos mariscos. Entonces, pescaban ostras y esas ostras tenían, las ostras por dentro es donde tienen básicamente la parte cárnica. Entonces, esas piedrecitas No tengo la pregunta. la utilizaban ¿para qué? Cortar. Muy bien, para poder cortar las conchas y poder extraer el contenido que había por dentro de las ostras. Dime, Camilo. Profe, o sea que la edad de piedra fue la edad de los cavernícolas, ¿sí? Estamos hablando, sí, señor, de los primeros hombres que poblaron nuestra tierra. Podríamos hablar que fueron los cavernícolas, pero si ya lo aterrizamos al plano científico, los primeros que poblaron la tierra, lo que estábamos hablando, se ubicaron en Sudáfrica y en África y fueron los primeros hombres homínidos, así se llamaba. La palabra hombre viene de la palabra homínido. ¿Listo? Entonces, luego que ya pasa esa edad, viene la edad de cobre y la edad de bronce. ¿Listo? Esos materiales los utilizaban para fabricar monedas, artículos de joyería. ¿Y en qué zonas se ubicaban? ¿Sí se acuerdan? ¿Quiénes eran los primeros en fabricar artículos de joyería? ¿Quiénes fueron? Yo, profe, yo. Los egipcios, profe, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, sí están bien pilosos. Los egipcios fueron los primeros en moldear este tipo de metales, como el cobre y como el bronce, y lo utilizaban para fabricar monedas, artículos de joyería. Estas monedas, ¿para qué las utilizaban, hijos? Para hacer los intercambios comerciales. Entonces, la profe Claudia cultivaba maíz, entonces Camilo cultivaba manzanas. Entonces, a partir de ese intercambio comercial, yo intercambiaba mi maíz con Camilo y Camilo me daba manzanas a mí. ¿Y con qué me pagaban? Con monedas. Ojo, antes de las monedas, por ejemplo, con lo que intercambiaban o lo que pagaban eran con sal. ¿Sí sabían? Sí, señora, que la sal antes era muy valiosa. Y por eso se llama salario. ¿Sí sabían que la palabra salario proviene de sal? Porque fue el primer artículo con el cual podían pagar. Entonces, de ahí es que viene la palabra salario, viene de sal. ¿Sí sabían eso? ¿O no sabían? Entonces, precisamente porque esas transacciones comerciales las usaban, la hacían era con sal. ¿Listo? Después viene la edad de hierro. ¿Cuál es el símbolo del hierro? Tabla periódica. Símbolo del hierro. Fe. Fe. Listo. F mayúscula. ¿Por qué F mayúscula y E? Porque si ustedes miran, ¿cuál es el símbolo del flúor? Flúor. F mayúscula. F mayúscula. Muy bien. Entonces, algunos elementos químicos inician por la misma letra. Entonces, para no confundirse y para no entrar en controversia, entonces por eso es que algunos elementos, como en el caso del hierro, tienen una E minúscula para acompañar el nombre. Esa E minúscula viene de la raíz griega que es ferro. Entonces de ahí tomaron la primera y la segunda letra del nombre del hierro según su raíz o su origen. Y por eso el hierro se llama Fe. ¿Listo? Luego empieza la edad de hierro. Entonces, ¿para qué utilizaban el hierro? Para fabricar armas. Para fabricar armas. Pero aparte de las armas, también lo utilizaban para fabricar Opa. las armaduras para la guerra. ¿Sí se acuerdan? Las armaduras para la guerra. El hierro es uno de los elementos
o metales más utilizados en este momento que lo utilizan en el ámbito de la construcción. ¿Listo? ¿Cuál es esa particularidad? Que es un elemento demasiado duro, pero que al someterlo a altas temperaturas puede dejarse moldear con facilidad. Y en la edad contemporánea ya aparece la utilización del petróleo y el carbón para uso doméstico. Entonces, el petróleo, que viene siendo, hijos, viene siendo un hidrocarburo. ¿Por qué se llama hidrocarburo? Hidrocarburo, porque tiene que y qué. Hidrocarburo, ¿tiene qué? Hidrógeno y carbón. Muy bien, tiene hidrógeno y carbono, es decir, que los elementos fundamentales de los hidrocarburos son hidrógeno y carbono. No quiere decir que no tengan otros elementos químicos, claro que sí, como por ejemplo oxígeno, como nitrógeno y como azufre, pero la base fundamental de los hidrocarburos es carbono e hidrógeno. Esos hidrocarburos que provienen de los restos fósiles de los dinosaurios, animales que se extinguieron hace muchísimo tiempo, crearon una sustancia química que se llama el petróleo. Y del petróleo sacamos la gran mayoría de los combustibles, como la gasolina, como el gas propano, el gas metano, el querosene, que son elementos combustibles que utilizamos en nuestras casas para poder cocinar. Y en algunos momentos también se utilizaron el carbón. Entonces, cuando no había gas natural en nuestra casa, entonces nuestros abuelitas utilizaban el carbón que sacaban de la madera para poder producir el fuego y cocinar los alimentos. Hijos, ¿ya tomaron los apuntes del cuadrito que aparece? Espera. Vale, entonces en este momento Pero tú no nos habías dicho. estamos tomando los apuntes. Hijos, recuerden que siempre lo hemos dicho, a medida que nosotros vamos hablando, ustedes van tomando los apuntes de lo más necesario. Esa fue una directriz Esa fue una pregunta. que yo les di siempre al inicio de la primera clase que tuvimos. Entonces, yo voy hablando, ustedes van tomando sus apuntes necesarios. Dime, Laurita. ¿Eso va después del tercer periodo o antes? No antes. Yo les dije, estamos finalizando nuestro tercer periodo. ¿Listo? Recordemos que nosotros solamente tenemos una clasecita a la semana, entonces, por eso a veces nos demoramos un poquito más. Entonces, estamos viendo los diferentes materiales, aparte de los metales del magnetismo que vimos la clase pasada, que se usan en diferentes edades y que marcaron una tendencia, digamos, en las edades. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento químico que más estamos utilizando, por ejemplo, en la edad actual? ¿Cuál dirían ustedes que es? ¿El petróleo? Sí, el petróleo. ¿Qué más? ¿Metal? ¿El carbón? Bueno, el carbón, sí. La tecnología. Profe, el plástico lo estamos utilizando. Los plásticos, muy bien. Pero hay una sustancia química que en los últimos meses se ha vuelto fundamental en nuestros hogares. ¿Cuál es? ¿Hierro? No, mentira. Alcohol. ¿No? Muy bien. Sí, alcohol. El alcohol es una sustancia química que en este tiempo podríamos decir que está presente en la gran mayoría de nuestros hogares. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar que en la edad moderna en la cual nosotros estamos ubicados, hubo un elemento que se convirtió en fundamental y que es el alcohol, que es uno de los ingredientes básicos del gel antibacterial. Muy bien, mire, Camilo ahí tiene el alcohol y por ejemplo yo tengo acá otro que también se ha sido importante que es, mire, el vinagre. El vinagre. O el ácido acético. Entonces, todas esas
sustancias, así como, por ejemplo, en la edad de piedra, la piedra era algo fundamental. En la edad de cobre y bronce, el cobre y el bronce. En la edad de hierro, el hierro. En la contemporánea, el petróleo. En la edad moderna, hay ciertos materiales que son muy importantes, como lo que dijo su compañera. El plástico, por ejemplo, es muy importante en este momento, pero esa sustancia que acabamos de nombrar, y no solamente de nombrar, porque Camilo por allá nos mostró también el frasquito del alcohol, se ha convertido en una sustancia fundamental para la supervivencia de los individuos. ¿Ya puedo cambiar o aún no? No. Listo, vale. Entonces vamos a esperar 5 minuticos. Bueno, Laura Barajas, ¿tienes una pregunta, mami? Sí, señora. Señora, dime. Es que en la contemporánea abajo dice lo último, dice para el Asia y que sigue. No, se utiliza Que no el petróleo y el carbón para uso comercial para las viviendas. ¿Listo? Ay, espéreme que me salí. Ya me devuelvo. Ay, mucho. Y para las viviendas. En las casas, digamos que el petróleo se convirtió en algo fundamental y lo mismo el carbón. Antiguamente no utilizaban el petróleo, sino utilizaban era el carbón como tal, porque el gas era muy costoso. De hecho, hay regiones, hijos, todavía pueblos de Cundinamarca y de nuestro país, en los cuales todavía no tienen gas natural. Entonces tienen que cocinar a partir del gas de la pipeta y pues el gas es muy costoso, puede costar alrededor de 80, 90 mil pesos y dura aproximadamente 15 días. Entonces es muy alto el costo comparado pues con de pronto, por ejemplo, el carbón, que es mucho más económico. Pero el carbón, hijos, tenía una particularidad y era que afectaba mucho el sistema respiratorio. Entonces, nuestras abuelitas o bisabuelas que trabajaban el carbón para poder cocinar, muchas de ellas sufrían bastante de sus pulmones, precisamente por la inhalación de esas vapores y en algunos casos esas cenizas que el carbón bota. ¿Ustedes cuando han ido, se han cocinado alguna vez con carbón o han visto? Que bota un humito negro que se llama el hollín, pero también bota unas cenizas. Entonces, esas cenizas iban a parar al tracto respiratorio y podían producir muchas enfermedades en nuestras abuelitas. Hijos, nos quedan 3 minuticos para poder cambiar, ¿vale? Entonces, estos materiales, así como han traído muchos beneficios para la humanidad, también han traído muchos problemas para el medio ambiente. Y cuando hablamos del medio ambiente, no solamente nos referimos a la parte natural, sino también a la parte social y cultural en la cual nosotros estamos viviendo. De hecho, estamos aquí muy cerca de un sitio muy importante para nosotros, los funzanos, que es el humedal Gualí. Y el humedal Gualí se ha visto afectado por muchos de estos materiales que de forma indiscriminada hemos vertido al humedal. Laurita, dime. Lauris. No creo que se lee. Profe, Señora. ¿puedes quitar el mouse de ahí para que pueda copiar lo de abajo que no se alcanza a ver por la barrita? Por eso dice... Pero yo te iba a decir lo mismo. Es que no se ve. Y el carbón, ya les digo, para uso doméstico y uso industrial. Se utiliza el petróleo y el carbón para el uso doméstico y para uso industrial. ¿Listo?
Bien, entonces ya voy a ir cambiando, mis amores. Profe, Bueno, mira que, yo salí a montar bicicleta y nos fuimos para Humedal del Gualí, que hay un lugar que se puede mirar el Humedal del Gualí, así de cerca. y ustedes se han dado cuenta que ese humedal del Gualí, mire, hijos, antes tenía muchísimas hectáreas, ahora más o menos tiene 7 hectáreas nada más. ¿Por qué? Porque la gente lo ha utilizado de forma indiscriminada ese humedal. Es más, ¿cuál es el gentilicio de los funzanos? ¿Qué? Señora, El gentilicio de los funzanos. Ejemplo, los de Mosquera se dicen los mosquerunos. ¿Cómo le dicen guapucheros? a los guapucheros? Muy bien. ¿A nosotros nos dicen guapucheros? Sí, señor. Y precisamente decían guapucheros por la presencia de un pececito azul que vivía en el humedal Gualí y que producto de la contaminación de esos materiales, pues ya no vive como tal. Entonces, de ahí es que el gentilicio de los funzanos es guapuchero. Entonces, ¿cuáles son los materiales actuales? Vean, algunos de ustedes lo dijeron sabiamente. Entonces, dentro de los materiales actuales, está el descubrimiento de algunos que se utilizan de forma artificial o de forma natural, como por ejemplo los metales, la cerámica, el vidrio y el papel. Y esos son los materiales actuales que se producen a mayor escala en el mundo, que los podemos encontrar de manera artificial a partir los podemos crear más bien de manera artificial a partir de naturales que encontramos. Entonces, por ejemplo, del árbol del caucho sacamos el caucho y el látex. Es un árbol que existe en la Amazonía colombiana, pero que nosotros lo utilizamos para producir, por ejemplo, mire, las llantas de los carros. O para amarrar plata. El vidrio, por ejemplo, sí señora, el vidrio es una mezcla de arcilla, sílice y algunos minerales y cuando lo sometemos a altas temperaturas adquiere esta apariencia aquí, transparente. Entonces, si ustedes se fijan, hijos, lo encontramos en la naturaleza, pero por medio de métodos artificiales podemos convertirlo en otras sustancias. Por ejemplo, las hojitas del papel de nuestros cuadernos las sacamos a partir del tallo, muy bien, Tatiana, lo sacamos a partir del tallo de la caña de azúcar o del bagazo de la caña de azúcar. Y por un proceso industrial es que nosotros tenemos las hojitas de nuestros cuadernos. De hecho, algunos cuadernos, hijos, en la parte de atrás, ajá, mire ahí, dice papel de caña de azúcar, muy bien. Tienen un simbolito y nos dice que ese papel lo sacan a partir de alguna fibra. Pero así como hemos utilizado, por ejemplo, en ese caso, el papel de la caña del azúcar, también hay otros elementos a los cuales el hombre no le ha dado el cuidado y la protección que se requiere. Y entonces, en lugar de crear un beneficio, también se han encargado de contaminar nuestro medio ambiente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema del uso de esos materiales? Entonces, los problemas del uso de esos materiales son 3. El primero, el agotamiento de los recursos. El segundo, la contaminación y alteración del medio ambiente. Y el tercero, la producción de residuos. Entonces, el primero, agotamiento de recursos. ¿Qué quiere decir eso, hijos?
¿Que Agotamiento. consumimos más recursos de lo normal? Que cuando nosotros gastamos más esos recursos de lo normal, en algún momento se van a acabar. Y ya la tierra no los puede producir. Entonces, es cuando nosotros excedemos la utilización de esos recursos. ¿Y cuál es el elemento que nosotros más excedemos y que a veces no cuidamos de manera propicia? ¿Cuál es? ¿El agua? El agua, muy bien. Imagínense, en el momento en que se acabe el agua en la tierra, ¿qué va a pasar con nosotros? Moriremos probablemente. Probablemente vamos a morir porque el agua es un elemento fundamental para nosotros. Otro problema es la contaminación. Entonces, lo que hacen muchas empresas que contaminan el medio ambiente cuando extraen, fabrican o utilizan algún material. Lo que pasa con todas las fábricas, mire, que rodean el humedal Gualí. Entonces, algunas fábricas utilizan agua y vierten esa agua contaminada al humedal. Y lo que hace es matar las especies de plantas y animales que viven en el humedal, o fabricar o contaminar con desechos. Y el otro problema es la producción de residuos, que es lo que nosotros tenemos. ¿A dónde creen ustedes que va a parar todas las basuras que nosotros generamos en la casa? ¿Cuándo va a parar? ¿Y a dónde va a parar? Cuando el hombre se dé cuenta de lo que está haciendo, o sea, que esté contaminando la tierra, yo diría. Pero aquí cerquita de nuestro municipio hay un botadero de basura. ¿Cómo se llama ese botadero de basura? El de botadero de Doña Juana, algo así. El de Doña Juana es en Bogotá, sí. El que más cerquita es Mondoñedo. ¿Se acuerda cuando íbamos para el zoológico por Soacha? Y que empieza a oler feíto. Dime, David. ¿David o Juliana? Ah, Juliana. Puedes devolverlo al anterior, es que no alcanzamos a copiar. Ya es la de Yo vuelta. y Susana. El botadero de Doña Juana y de Mondoñedo es donde van a parar nuestros residuos. Y hace como un mes en Bogotá, ese botadero se afectó de tal manera que empezaron a salir muchísimos olores de allá, olores terribles, precisamente porque estamos produciendo mayor desechos cada vez en nuestras casas. Y más ahorita que estamos en la casa, pues tenemos que ser muy responsables para reutilizar todos esos materiales que estamos produciendo. Porque lo que decían sus compañeros ahorita, en algún momento la tierra ya se va a cansar de tanta contaminación y va a empezar ella misma como a lanzar su voz de protesta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el agua y los demás materiales que estamos teniendo en este momento los podamos reutilizar y reaprovechar de una manera inteligente para que no sigamos contaminando nuestro planeta Tierra, que es la casa, mire, y por eso se llama ahora medio ambiente, porque ya dañamos el otro medio, o sea, solamente nos queda la mitad para vivir. Y ese medio ambiente lo tenemos que compartir entre todos nosotros. Y si cada uno de nosotros empieza a hacer acciones responsables para cuidar esos materiales y esos recursos, pues vamos a disminuir el agotamiento de los recursos, la contaminación y la alteración del medio ambiente y la producción de residuos o desechos que lo único que hacen es hacer que nuestra casa grande, que es donde todos vivimos, pues empiece a deteriorarse cada día más. ¿Listo, hijos? Entonces, en estos minuticos vamos a escribir en nuestro cuadernito actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad?
nombra 2 materiales que obtenemos de un bosque y qué materiales artificiales fabricamos con ellos. Entonces, acá, por ejemplo, nos ponen este ejemplo. ¿Nombra qué, profe? Eso es paja, profe. Ajá. Nombra 2 materiales naturales que obtenemos de un bosque y qué materiales artificiales fabricamos con ellos. Entonces, por ejemplo, acá con paja, ¿qué fabricaron? Como un recipiente para agua. Muy bien, como un recipiente. Por ejemplo, de nuestros bosques nosotros sacamos una especie de madera que se llama del cedro. Y el cedro lo utilizamos para fabricar las camas donde dormimos y los muebles de madera. Entonces, ese es un material natural que nosotros sacamos para fabricar uno artificial. ¿Cuál vendría a ser otro material natural? Lo que hablábamos del caucho. Las hojas. Que lo sacamos del arbolito y fabricamos llantas a partir de ese caucho. Y las llantas sin control o en mayor cantidad, ¿se constituyen en un problema? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, claro, porque vienen a contaminar el medio ambiente. Entonces, muchas personas lo que hacían era quemarlas. Y al quemar las llantas, estamos contaminando el aire. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Mis amores, en este tiempo que ustedes están en casa, que empecemos a cuidar los recursos que tenemos disponibles y que seamos mucho más juiciosos y muchos más responsables con nuestro medio ambiente, ¿vale? Nos queda menos de un minutico, entonces en cualquier momento se nos finaliza o nos cancela la clase. Entonces, señora, ¿es verdad que los cavernícolas hacían con la piedra calipsa el fuego? Ellos frotaban las piedras y a través de las piedras fue que produjeron fuego, sí señor. Profe, que descanses, que tengas un lindo fin de semana. Dios me los bendiga. Profe, gracias. Gusto saludarlos, los quiero mucho y se me siguen cuidando. Bueno, un abrazo y bendiciones. Juiciosos en casa y que Dios y la Santísima Virgen. Profe, gracias. estén viendo.